Se reanuda la audiencia dentro de la audiencia inicial que se adelanta en el proceso radicado número, siempre se me pierde, número 15.001-2333-000-2013-004-6200. La sala proferirá la sentencia que corresponde abordando, como se anunció al fijar el litigio, los distintos problemas, la naturaleza de los pagos que han sido mencionados por las partes, la similitud con los viáticos, definirá el asunto relativo a la competencia de la que frente a la que se han manifestado tanto la demandante como la demandada, y de ser pertinente resueltos estos aspectos, irá ya a la parte concreta de las pretensiones. Se iniciará entonces señalando la naturaleza jurídica de los viáticos. Sin duda, el viático, cuando se recibe de manera habitual y periódica, y así lo ha señalado tanto el Consejo de Estado como la Corte Constitucional, constituye factor salarial. El objetivo de los viáticos se fija como propio para cubrir los gastos de manutención y alojamiento cuando el servidor público debe realizar sus funciones fuera de la sede de trabajo, y el objetivo es compensar los gastos generados por ese desplazamiento temporal. De conformidad con el decreto 1042 del 78, los viáticos percibidos por los funcionarios en comisión constituyen salario. Se regulan en esta misma norma en los artículos 42, 61, 64, 65 las condiciones de los viáticos. Entre ellas se resalta entonces las siguientes. Para que sean devengados se requiere que haya una comisión de servicios, se fijan atendiendo la remuneración mensual del empleado, se reconocen viáticos cuando el comisionado debe estar por fuera del lugar de trabajo por lo menos un día completo, se confieren mediante acto administrativo y se señala en este mismo su duración. Se indica también que no serán superiores a 30 días y que serán prorrogables hasta por otros 30, dependiendo de las necesidades del servicio. En tanto, los argumentos hacen esa relación o esa similitud entre viáticos y gastos de movilización, pero también introducen el señalamiento al carácter salarial de estos emolumentos. Se ocupará entonces la sala de determinar como, digamos, de manera anticipada, ya lo ha hecho la parte demandante, cómo está regulada la competencia para la fijación o regulación de viáticos en el ordenamiento jurídico, partiendo del artículo 150 de la ley de la Constitución Política. Existe un reparto de competencias o una concurrencia de competencias que es ejercida de manera compartida por el gobierno nacional, las asambleas y los gobernadores, para ligarlo solamente al caso que nos ocupa. En efecto, el artículo 19, como decía, señala que es potestad del Congreso definir el régimen salarial de los empleados, pero de los servidores públicos. A su vez, la ley cuarta del 92 facultó también al gobierno para señalar el límite máximo salarial de los servidores. El numeral séptimo del artículo 300 de la Constitución faculta a las asambleas para determinar las escalas de remuneración, y de manera concurrente, en ejercicio de tales facultades, de manera concurrente, el gobernador puede hacer uso o determinar las escalas salariales, dentro de las cuales está incluida los viáticos, pero acatando los lineamientos
del gobierno nacional, como este a su vez los de la ley marco expedida por el Congreso. En estos términos ha sido clara la jurisprudencia. En la sentencia C-510 del 99 se reitera, como lo hemos venido señalando, estas funciones, en primer lugar para el Congreso, en segundo lugar al Gobierno Nacional, en tercer lugar las asambleas, en cuarto lugar los gobernadores, pero con una precisión en esa sentencia que resalto de manera especial, y es que señala que tales emolumentos fijados por el gobernador o por los alcaldes en ningún caso pueden desconocer los límites máximos determinados por el gobierno nacional. Esto que hemos señalado al pertenecer a la materia salarial es sin duda aplicable de manera puntual a la regulación de viáticos. En consecuencia, no podría el gobernador del departamento de manera discrecional fijar el régimen de viáticos o por fuera de los límites que para tal efecto haya expedido el gobierno nacional. Como se ha señalado por la parte demandante, cualquier reglamentación que vaya en contravía de estos decretos nacionales será contraria a la ley y podría ser anulada por el juez. Como acabo de señalar, estamos entonces agotando aquí los dos aspectos que nos dan un marco para poder examinar los gastos de desplazamiento, que son los viáticos y la competencia en la regulación de viáticos. En materia de gastos de desplazamiento, como lo señalaba o lo alcanzó a mencionar la apoderada de la parte demandante, la Sala de Consulta y Servicio Civil, no en referencia a los gastos de desplazamiento, sino a la prima de movilización que también fue mencionada en la contestación de la demanda como origen de los gastos de desplazamiento que hoy estamos examinando. Al examinar o al responder una consulta frente a la ordenanza 032 del 92 que creó la prima de movilización, señalaba cómo en efecto esta prima de movilización reemplazó a los viáticos, tiene la naturaleza de viáticos, aunque para ese concepto lo que se examinaba era si era incompatible con el auxilio de transporte, para concluir entonces que no era incompatible con el auxilio de transporte, pero para lo que interesa al caso, en efecto, los asimiló ese concepto a los viáticos. En esas condiciones vamos entonces, va la sala considerando que en efecto a los gastos de movilización son aplicables las disposiciones propias del régimen salarial por una parte y por otra parte al régimen de viáticos inicialmente descrito. Hasta aquí entonces, o mejor, siguiendo entonces se encuentra el decreto 990 del 3 de julio del 96 que obra en el expediente a folios 669 a 683 y allí en el numeral, decreto mediante el cual el gobernador del departamento estableció la escala de viáticos de los servidores públicos del departamento. En ese artículo, en esa disposición, se precisó la naturaleza, se precisó los gastos de desplazamiento, se crearon los gastos de desplazamiento o por lo menos aparecen en lo que al expediente concierne los gastos de desplazamiento y se definen como aquellos que se reconocen a los trabajadores o empleados públicos, dice que por su labor y en cumplimiento de la misma deban desplazarse fuera de la sede de trabajo de manera habitual. Los fijó en el caso de los conductores, que es lo que atañe a la demanda, en un 90% y señaló que en el parágrafo segundo de esa misma norma, numeral primero, parágrafo segundo, perdón, artículo primero, parágrafo segundo, comillas, en ningún caso constituyen salario ni factor computable para la liquidación de prestaciones sociales. En el artículo 11 dijo que tendrían que ser por lo menos de 15 días al mes y en sentidos similares los fue reglamentando posteriormente, así el decreto 427 del 2004, que obra también en el expediente a folio 689 a 693, disculpe, no son esos los folios que corresponden, pero en todo caso obran en el expediente. De igual manera los decretos 542 del 8 de junio de 2005,
el decreto 068 del 28 de enero de 2011, el decreto 217 de 2012. En sus distintos artículos fueron conservando la estructura de los gastos de desplazamiento tal como se encontraron en aquel decreto de 1996. Ya en el artículo 22 del decreto 217 de 2012 se señaló en el parágrafo que eran incompatibles con el pago de viáticos, es decir, que se regresó en este decreto a la condición que en aquella ordenanza del 92 frente a la que señalaba fue objeto de concepto de la sala de consulta, se identificó de igual forma para reemplazarlos y decir estos reemplazan a los viáticos. A juicio de esta sala, conforme lo que se ha señalado frente a las condiciones que a cada uno de estos pagos corresponden, unos regulados por la ley y los otros regulados por los decretos departamentales, es decir, sin perjuicio de que se hayan denominado gastos de prima de movilidad o gastos de desplazamiento, lo cierto es que encuentra la sala una identidad con el régimen de viáticos, en tanto sus finalidades y sus objetivos. Tanto es así que, como se acaba de señalar en el decreto expedido para el año 2012, ya se señala expresamente que son incompatibles con los viáticos, es decir, reemplazan a los viáticos y no pueden ser tomados como un pago diferente, ni de gasto de transporte, porque es que estamos hablando de los conductores que van en su función, ni tampoco son gastos de representación dado el nivel que ocupan los empleados o el empleado ahora demandante. Si se compara la regulación legal de viáticos con la regulación expedida en el orden territorial, lo que concluye la sala es que el gobernador, al expedir estas normas y crear estos gastos de desplazamiento de manera adicional o de manera separada o independiente de la regulación de viáticos, no respetó los planteamientos legales. Y para ello es fácil observar cómo, mientras los viáticos requieren comisión por acto administrativo y una determinación de su duración, los gastos de desplazamiento dicen no requieren acto administrativo de comisión. Mientras los viáticos constituyen salario, los gastos de desplazamiento dicen no son factores de salario, son incompatibles con los viáticos. Mientras los viáticos se fijan conforme a la regulación que el gobierno nacional ha establecido con un monto diario máximo, los gastos de desplazamiento señala que son el 90% de la asignación básica, mientras los viáticos se reconocen cuando el comisionado debe permanecer por el día completo y si no pernocta se le paga el 50%, en el caso de los gastos de desplazamiento se pagan al conductor que está fuera de la sede por lo menos 15 días al mes, mientras la regulación de viáticos dice que no puede ser de 30 días prorrogables hasta por otros 30 según las necesidades del servicio. En el caso de los gastos de desplazamiento, considera esta sala, son permanentes y ya digamos que frente a esta consideración bastaría examinar, como lo ha señalado la demandante, que vienen pagándose de manera continua. Si así son las cosas, lo que concluye la sala es que en efecto los decretos que han regulado los gastos de desplazamiento son inconstitucionales, se ha excedido la facultad conferida al gobernador para establecer el régimen de salarios bajo los parámetros o límites establecidos por el gobernador. En este sentido, se ha pronunciado en materia de viáticos específicamente para coincidir con los argumentos aquí señalados, que en efecto los decretos nacionales fijan los límites máximos y de esos parámetros las entidades territoriales no pueden excederse, porque es claro que si así lo hacen, se atribuirían una competencia para modificar una normatividad que tiene carácter nacional. En este sentido, la sentencia que mencionaba es del 15 de noviembre de 2007, siendo consejera ponente la doctora Berta Lucía Ramírez de Páez, dentro del expediente 76.001-2331-000-2004-03-803-01. Ahora, si se admitiera que los gastos de desplazamiento no son viáticos,
Se llegaría a la misma condición de inconstitucionalidad porque, y también se ha señalado aquí por las partes y en los documentos que obran en el expediente, que el gobernador no puede establecer para los empleados territoriales pagos distintos a los que establece la ley para los empleados del orden nacional, y que en materia de salarios tiene que estar atado a lo previsto por la Asamblea Departamental, por el Gobierno Nacional, y en materia de prestaciones sociales a lo previsto por el legislador, porque es un asunto de reserva legal. De manera que, aunque a folio 658 la demandada hubiese manifestado que estos gastos de desplazamiento constituyen una bonificación extralegal, voluntaria y deliberada, pues realmente es una afirmación que no es de recibo porque los pagos, acabo de señalarlo, tanto de salarios como de prestaciones sociales están regulados por el legislador en sus distintas concurrencias. Cabe también señalar cómo el Consejo de Estado, al declarar la nulidad de un decreto expedido por una entidad del orden nacional, perdón, al examinar la legalidad de un decreto expedido por el Gobierno Nacional, indicó cómo, de acuerdo con el artículo 42 del 1042 del 78, los viáticos constituyen salario, y resalto, y en todo caso deben consultar el límite máximo salarial mensual, es así como los demás factores relacionados con su finalidad, oportunidad y porcentajes, debe estar en consonancia con los fines de la función pública. Este es un pronunciamiento con ponencia del consejero Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, sentencia de 10 de abril de 2008, radicación 11.10325.000, 2005, 0006000. Si a esta conclusión se llega, es decir, hay una falta de competencia del gobernador para regular la materia, no podría solamente accederse como o considerarse la posibilidad tal como lo plantea la parte demandante, es decir, únicamente declarar y de aplicar por inconstitucionalidad el aparte relativo a la expresión del gobernador en sus decretos cuando indica que no será factor salarial. Y esto es tan sencillo porque si la facultad misma para expedir los decretos no existe, si se ha rebasado, si es inconstitucional toda la norma, no solamente una expresión de la norma. En conclusión, entonces, si es inconstitucional la norma frente a la que la parte demandante pretende derivar derecho, la conclusión es que tal derecho no puede nacer no puede ser fuente de derecho una norma inconstitucional. Como la misma demandante lo indicó en sus alegaciones, la única fuente del derecho es la ley o es la norma expedida por el departamento, pero dentro de los límites de ley. Tampoco resulta posible aplicar de manera simultánea, por vulnerar ello el principio de inescindibilidad, para unas consideraciones el régimen de viáticos del 1042 y para otras el régimen de gastos de movilización que ha creado el departamento. En consecuencia, lo que la sala ha concluido es que deberán negarse las pretensiones de la demanda e inaplicar por inconstitucionalidad todas las normas que han regulado gastos de desplazamiento en los distintos años, por cuanto, aunque hayan sido derogadas, lo cierto es que estas normas pueden seguir produciendo efectos en el tiempo. Un último asunto del que debe ocuparse la sala, dado a la trascendencia en cuanto tiene que ver con la condición de antecedente o precedente, si se quiere, que ha señalado la parte demandante, es sobre los pronunciamientos de despachos judiciales de distinta naturaleza.
El del Juzgado Segundo de Descongestión de Tunja, documentos que obran a folios 462 a 562, lo que debe señalar la sala es que no es aún antecedente en cuanto la providencia no se encuentra en firme, aún más está en curso, está en trámite un recurso de apelación. En cuanto hace a las decisiones proferidas por el Tribunal Administrativo de Boyacá y por el Tribunal Administrativo de Casanare, no considera la sala que sean precedente para esta decisión por lo siguiente, porque mientras en esos casos se consideró que estos gastos de desplazamiento eran factor salarial para la liquidación de una indemnización por supresión y para la liquidación de una prestación, de una pensión, lo cierto es que en esos casos no se ponía en discusión su carácter como tal, sino que ya habían ingresado al patrimonio del demandante y deberían ser o no tenidos en cuenta para la liquidación de esas prestaciones. Eso era lo que en su momento se decidió. Distinta es la situación en este caso porque, como queda visto, lo que pretende la demanda es que, con fundamento en la norma que hemos considerado inconstitucional, se pague un emolumento adicional que no ha ingresado al patrimonio del demandante. De esta manera se da respuesta a los planteamientos de las partes, a los problemas jurídicos que se plantearon, y lo que ha de concluirse es que tampoco procede considerar o pronunciarse adicionalmente sobre las excepciones de fondo propuestas por la parte demandada. En materia de costas se aplicará el artículo 188 de la ley 1437, que acogió el régimen objetivo. Que acogió el régimen objetivo y se condenará entonces en consecuencia a la parte demandante, en tanto se negarán las pretensiones. En materia de agencias en derecho, tal como lo prescribe el numeral segundo del artículo 392 y atendiendo los parámetros dados por el Consejo Superior de la Judicatura en el acuerdo 1887, que prevé como máximo un monto del 20% del valor de las pretensiones, la sala ha considerado procedente establecer a título de agencias en derecho un valor de un salario mínimo legal mensual vigente, atendiendo a la estimación de la cuantía que obró a folio 19 de la demanda. Se consignará en términos textuales la parte resolutiva de la decisión en las siguientes condiciones. El Tribunal Administrativo de Boyacá, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, falla, primero, inaplicar por inconstitucionalidad para el caso concreto los artículos primero, numeral octavo, 14 y 15 del decreto 00990 del 3 de julio de 1996, artículo octavo, 18 y 19 del decreto 427 del 12 de mayo de 2004, artículos octavo, 18º y 19 del decreto 542 del 8 de junio de 2005, artículo tercero, comillas, gastos de desplazamiento, 20 y 21 del decreto 0068 del 28 de enero de 2011, artículo tercero, comillas, gastos de desplazamiento, artículo 22 y 23 del decreto número 217 del 12 de marzo de 2012, expedidos por la Gobernación del Departamento de Boyacá. Segundo, negar las pretensiones de la demanda iniciada por Polidoro Martínez Beltrán contra el Departamento de Boyacá. Tercero, condenar en costas a la parte vencida, liquídense por secretaría y sígase el procedimiento establecido en el artículo 393 del Código de Procedimiento Civil. Cuarto, fijar como agencias en derecho la suma de 480,
fijar como agencias en derecho un salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de esta sentencia, a cargo del señor Polidoro Martínez Beltrán, demandante dentro del proceso, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Las partes quedan notificadas en estrado. Contra esta sentencia podrá interponerse y sustentarse el recurso de apelación ante este tribunal dentro de los 10 días siguientes, tal como lo prevé el artículo 247 de la Ley 1437 de 2011. Antes de finalizar la audiencia, quiero conceder el uso de la palabra a las partes para que manifiesten si es su interés que quede registrada constancia alguna sobre lo que ha sucedido en esta audiencia. La parte demandante tiene la palabra. Gracias, doctora. Me permito manifestar que dentro de los términos previstos en el artículo 247 del CEPACA interpondré y sustentaré el correspondiente recurso de apelación contra la sentencia que su despacho acaba de proferir. Muchas gracias. Gracias. Gracias, doctora. Por mi parte me declaro conforme con lo establecido. Antes de finalizar, que se verifique que la grabación del audio, el cual hace parte de la presente acta que estará a disposición de las partes para la firma de manera inmediata. No siendo otro el objeto de esta audiencia, se da por finalizada, siendo las 3:43 del 31 de octubre de 2013. Muchas gracias.